y ahora hablaremos del concepto de razón trigonométrica en triángulos rectángulos. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 1.2 nos vamos a concentrar en las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. En el problema inicial nos muestran dos triángulos en donde se ha marcado el ángulo alfa en el triángulo que aparece al lado izquierdo y en el lado derecho tenemos el ángulo teta. Pues nos piden determinar las razones trigonométricas seno, coseno y tangente de esos dos ángulos. Bien, hay una advertencia. Nos dicen que debemos tener cuidado al elegir el lado opuesto y el lado adyacente al ángulo. Por ejemplo, en este triángulo ABC, el lado que es opuesto a este ángulo teta es el lado AB. Y el que es adyacente a este ángulo teta es el segmento BC. Bien, para resolver este problema lo que vamos a hacer es comenzar identificando quién es la hipotenusa, el lado opuesto y el lado adyacente. En este sentido, la hipotenusa habíamos visto que era el que se oponía al ángulo recto. En este caso entonces la hipotenusa vale 5. Luego, el lado que se le opone a este ángulo es el que tiene enfrente, significa que mide 4. Entonces, el opuesto es igual a 4. Además, el lado adyacente es el cateto que tiene a la par, significa que el lado adyacente es igual a 3. Ahora, debemos de recordar las definiciones de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Eso lo debemos de memorizar para que nuestra vida sea sencilla con respecto a las razones trigonométricas. Bien, el seno de alfa es el opuesto entre la hipotenusa. Hemos visto que el opuesto es 4 y la hipotenusa es 5. Significa que el seno de este ángulo alfa es 4/5. El coseno de alfa habíamos visto que era el lado adyacente entre la hipotenusa. Significa que es 3/5. Y la tangente del ángulo alfa habíamos visto en la clase pasada que era el lado opuesto entre el adyacente, significa 4/3. Y así logramos resolver el literal A. Luego, para el literal B, lo que vamos a hacer es algo similar. Vamos a identificar la hipotenusa al lado opuesto y el adyacente y luego vamos a calcular cada una de las razones trigonométricas que nos pide el enunciado. ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo? Pues bueno, el que se le opone al ángulo recto. Significa que es 2 raíz cuadrada de 13. Aquí tenemos entonces la hipotenusa. Luego, el opuesto es el que se le opone, ¿verdad? Significa que es 4. Y así tenemos que el opuesto es igual a 4. Luego el adyacente es el cateto que tiene a la par, que es 6. Significa que el lado adyacente es igual a 6. Además, recordamos la definición del seno de teta, que es el opuesto entre la hipotenusa. Significa que es 4 entre 2 raíz cuadrada de 13. 4 entre 2 raíz cuadrada de 13. Observamos que numerador y denominador tienen factores en común. 4 entre 2 es 2 y en el denominador tenemos una raíz cuadrada. En esta situación siempre debemos acostumbrarnos a racionalizarlo, es decir, que las raíces que tienen los números en el denominador hay que pasarlos al numerador. ¿Cómo se hace eso? Se hace multiplicando por la unidad de manera adecuada, es decir, que si la raíz cuadrada que aparece en el denominador es raíz cuadrada de 13, vamos a multiplicar por raíz cuadrada de 13 entre raíz cuadrada de 13. Recuerda que esto es 1, porque un número dividido entre sí mismo da igual a 1. Esto lo hacemos para multiplicar numerador con numerador y nos da 2 raíz cuadrada de 13 y en el denominador nos queda raíz cuadrada de 13 al cuadrado. La raíz cuadrada y el exponente se cancelan y nos queda como denominador 13. Y así tenemos entonces el denominador racionalizado. Ahora, para calcular el coseno de teta, lo que vamos a hacer es recordar cómo se define esa razón trigonométrica. Es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Habíamos identificado que el cateto adyacente era 6, entonces lo escribimos. Y la hipotenusa es 2 raíz cuadrada de 13. Ahora tenemos 6 entre 2 nos da 3.
y siempre nos queda en el denominador la raíz cuadrada de 13. Haciendo lo mismo que el paso anterior, obtenemos que cuando racionalizamos el denominador nos queda 3 raíz cuadrada de 13 entre 13. Finalmente, entonces, encontremos la tangente de θ. Esta razón trigonométrica es el opuesto entre el adyacente. El cateto opuesto era 4, que lo tenemos en el numerador, y el cateto adyacente es 6, que lo tenemos en el denominador. Simplificando, ambos tienen mitad, entonces nos queda 2 tercios. Recuerda que para racionalizar una fracción se multiplica y divide por el radical que aparece en el denominador de la fracción. Esto es cuando las raíces son cuadradas. Vale esta observación. Ahora, en la definición tenemos lo siguiente. Si se conocen las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, pueden calcularse las razones trigonométricas seno, coseno y tangente de uno de sus ángulos agudos, identificando la medida de la hipotenusa del lado opuesto y adyacente de dicho ángulo y luego calculando las razones como se definieron en la clase anterior. Bien, así entonces llegamos a la parte de los problemas y como es habitual, quiero que resolvamos uno. Vamos a resolver el problema de 10º grado, el 1C, de la página 125, la segunda edición. Para el siguiente triángulo vamos a calcular las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Bien, para ello lo que vamos a hacer es identificar el ángulo agudo al cual le vamos a calcular las razones trigonométricas. Luego, que ya lo tenemos aquí identificado, vamos a ver quién es la hipotenusa, el cateto opuesto y el adyacente. La hipotenusa siempre se opone al ángulo de 90 grados. En ese sentido, la hipotenusa es 2 raíz cuadrada de 5. El lado opuesto es el que tiene enfrente al ángulo, es decir, que el cateto opuesto mide 3. Y el cateto adyacente es el que tiene a la par. Significa que el adyacente es igual a 6. Recordemos, el seno del ángulo θ, ¿quién era? Era el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, que es 3, aquí lo tenemos, entre 2 raíz cuadrada de 5, entre 2 raíz cuadrada de 5. Hacemos el mismo proceso de racionalizar y entonces multiplicamos y dividimos por la raíz cuadrada de 5, obteniendo que nos queda 3 por la raíz cuadrada de 5 y en el denominador nos queda 2 por la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Luego de simplificar la raíz con el exponente nos queda 5. 2 por 5 es 10. Esta es la razón trigonométrica seno del ángulo θ. Ahora, para el coseno es bastante similar, puesto que nos queda de la siguiente forma. Cuando tenemos el coseno de θ, recordemos que es el adyacente, 6, entre la hipotenusa, 2 raíz cuadrada de 5. Ahora observamos que en el numerador y denominador tenemos factores en común. 6 entre 2 es a 3 y nos queda 3 entre la raíz cuadrada de 5. Después de racionalizar, obtendrás que te queda 3 raíz cuadrada de 5 sobre 5. Estos procesos de racionalización, si los practicas mucho, después de manera mental lo puedes hacer, al menos cuando son raíces cuadradas. Bien, ahora la tangente del ángulo θ es el lado opuesto entre el adyacente, significa que es 3 sextos. Haciendo la simplificación nos queda que es 1/2. Y así hemos llegado al final de la página 125. Ahora resolvamos otro problema. Vamos a la página 126 a resolver otro de los que están planteados. Bien, antes de eso vamos a leer el problema 2. Es muy importante porque en él se definen otras 3 razones trigonométricas que son muy importantes. Se define la cosecante, la secante y la cotangente de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Se denotan por CSC de θ a la cosecante. La secante se denota con las primeras 3 letras, sec de θ, y para la cotangente se usan las primeras 3 letras, cot de θ. Veamos sus definiciones. La cosecante de θ es la hipotenusa entre el opuesto.
Recordemos que la razón trigonométrica seno de teta era el opuesto entre la hipotenusa. Significa que la razón trigonométrica cosecante y seno son recíprocas. La secante se define como la hipotenusa entre el adyacente y la razón coseno de teta se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces la razón trigonométrica secante y coseno también son recíprocas. La razón cotangente de teta es el lado adyacente entre el lado opuesto. Recordemos también que la razón trigonométrica tangente de teta era el opuesto entre el adyacente. Significa que la cotangente y la tangente son razones trigonométricas recíprocas. Ahora, con esta información vamos a resolver el problema 4. Este ejercicio que está planteado en la página 126 nos piden que demostremos que la secante de teta es igual a 1 entre el coseno de teta, lo que he dicho antes, que son recíprocas. Bien, entonces la secante de teta es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Ahora podemos darle vuelta a esta fracción si ponemos como numerador 1. Esto por lo de medios por medios, extremos por extremos, ¿verdad? ¿Y eso para qué lo hacemos? Lo hacemos para reacomodar y lograr tener el adyacente entre la hipotenusa, puesto que esta razón es el coseno de teta. Y así entonces hemos logrado probar que la secante de teta es igual a 1 entre el coseno de teta. Bien, y en la siguiente clase seguiremos hablando sobre triángulos rectángulos. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.